Buenos días, pase bien. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos y protegidos por el Señor. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades del sistema nervioso. Estas enfermedades que algunas personas adquieren, otras los heredan, hay que tener mucho cuidado y tienen que acudir a un especialista para ser tratadas. Después de los 65 años es más propenso a adquirir Parkinson. Por alguna razón desconocida, esta enfermedad neurodegenerativa hace que las neuronas pierdan su función y no produzcan la dopamina, una sustancia que produce el tono muscular y el equilibrio. Ante su ausencia, el paciente observa temblor en el cuerpo como síntoma más característico de Parkinson. Sin embargo, no es el más frecuente. Solo el 25% de los pacientes presenta estos síntomas, mientras que el 80% presenta rigidez y otros síntomas. Nosotros calificamos a la enfermedad de Parkinson en cuanto a síntomas motores y síntomas no motores. Y los síntomas motores vienen a ser precisamente la rigidez. El paciente empieza a cambiar el tamaño de su letra se hace pequeña, se hace micrografía, porque la rigidez de la mano no le permite movilizar para escribir. El paciente empieza a estar con una cara seria, con una cara triste, porque no parpadea. Pero hay síntomas no motores muy importantes, que vienen a ser síntomas prodrómicos, por ejemplo, el ánimo depresivo, el desorden conductual del sueño REM, la hiposmia o pérdida del olfato y también el estreñimiento. De tal manera que una persona estreñida, que además está deprimido y que tiene problemas de pesadillas con sueños vívidos en la noche, podemos decir que va a tener enfermedad de Parkinson en el futuro. El Parkinson no se cura, pero las estrategias de tratamientos actuales pueden ayudar a mejorarlo. El paciente puede pasar de 35 a 40 años sin tener que estar postrado. Es decir, comida sana, dieta saludable, ejercicio aeróbico y danza ayudan a retardar la progresión de la enfermedad de Parkinson, es decir, eso adicionado a las estrategias de tratamiento farmacológico. Se ha demostrado que ciertos ejercicios aeróbicos, incluida la danza, pueden mejorar y aliviar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Entre ellos, dentro de la danza, el tango argentino ha demostrado con contundencia en estudios que es capaz de mejorar los síntomas, sobre todo esos síntomas que se llaman congelamiento de la marcha. No es de alarmar. El Parkinson no es mortal, pero genera incomodidad a quien lo padece. Por eso, con un tratamiento adecuado, el paciente puede desarrollar una vida normal. Tenemos pacientes de 60, 65 años de edad todavía en actividad laboral, en la cual nosotros permitimos que ellos continúen trabajando, porque lo que hacemos es mejorar la funcionalidad, es decir, viviendo normal con medicamentos. A tiempo mucho se puede hacer. Así lo tiene claro el Instituto Peruano de Neurociencias, que realiza charlas preventivas. Puede presentar crisis epiléptica en cualquier momento del día. ¿Sabría usted qué hacer ante esta situación? Vamos a explicarle el paso a paso a seguir. Debemos saber que la crisis epiléptica dura menos de 5 minutos, en general de 2 a 3. Vamos a mantener la calma. No sujetar a la persona, solo retirar los objetos con los que se puedan golpear. Deje descansar la cabeza de la persona, coloque a la persona en el suelo, aflójele la ropa apretada. No introduzca nada en la boca, la persona es un mito que se puede tragar la lengua. Cuente el tiempo, si dura más de 5 minutos, llame a la ambulancia. Luego de la crisis, ¿qué debemos hacer? Déjelo descansar hasta que se recupere. Cuando se despierte, oriéntelo y ofrézcale ayuda para traslado a casa o lugar de trabajo. ¿Cuándo debemos acudir a urgencias? Cuando es una primera crisis, cuando presenta más de 2 crisis, sin recuperación de conciencia entre cada uno de ellos, cuando dura más de 5 minutos, cuando la crisis se presenta en el momento del embarazo, cuando la crisis presenta lesión, o si no recupera la conciencia 30 minutos después. La demencia es la pérdida de esas capacidades cognitivas, donde está la memoria, la capacidad de reflexionar, la capacidad de razonar, incluso la capacidad de hilar ideas,
de ir desarrollando una conversación con las palabras que son, porque a veces a uno se le olvida la palabra que sigue. Y entonces, incluso sabiendo qué es la cosa, se le olvida cómo se llama la cosa. Sí, hay una agnosia ahí, o sea, una incapacidad para nombrar las cosas. Pero esta pérdida de esas capacidades tiene que ser tan grande que le dificulte a uno la vida cotidiana. Porque indudablemente a todos en algún momento nos olvida algo, ¿sí? ¿Cómo es que se llama la vecina? A ver, ¿cómo es que se llama? Pero la tengo en la punta de la lengua y no la suelto. Eso no quiere decir que uno tiene una demencia, porque a todos se nos olvida algo. Ay, doctor, es que imagine que yo voy a la cocina y cuando llego a la cocina no me acuerdo a qué fui. Sí, eso tampoco es una demencia, eso a veces es falta de concentración. O que uno no encuentra la plata que le entregó la hija y la hija, vea, es que necesito la plata porque ya vinieron a cobrarme. ¿Y en dónde fue que la puse? Sí, eso a veces son problemas de concentración, porque le entregaron a uno la plata y uno fue y la puso por allá porque estaba pendiente de otra cosa, ¿no es cierto? No, es que ya me van a llamar a darme una razón. Y entonces la hija le entregó la plata y uno llegó y la puso ahí debajo del plato que estaba. Y como no puso atención, entonces ¿qué se va a acordar? Entonces, cuando estamos hablando de demencia, no es como de esas pérdidas así de la memoria que a veces tenemos, porque todos alguna vez tenemos pérdida de la memoria en esas cosas. Y más cuando lo cogen a uno a quemar ropa. Mamá, vea, dígame el teléfono para llamar a no sé quién. Y entonces como lo cogieron así, pero es que ya. Entonces a veces uno se bloquea del susto. Y no se acuerda del teléfono, y la otra ahí encima, pues, que dígame, que no sé qué. Entonces, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la pérdida de la memoria, de la pérdida de la capacidad de racionar, de la pérdida de la capacidad incluso para decir cosas, que empieza a afectar la vida de una manera muy grave, muy grave. Dentro de las demencias, la más común es el Alzheimer. La más común es el Alzheimer. El 70% de las demencias es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, por eso a veces, cuando a uno le olvida una cosa, le dicen, vea, llegó el alemán, ya le llegó el alemán, ¿no? Porque Alzheimer es como alemán. Entonces la gente le dice, ya le llegó el alemán. Pero hay muchas otras demencias. Los problemas de la circulación cerebral, cuando a uno las arterias se le ponen rígidas o se le empiezan a obstruir o empieza a tener accidentes cerebrovasculares por derrames, por obstrucción de las arterias, no le llega buena sangre al cerebro, entonces se van perdiendo las neuronas del cerebro por falta de buena circulación, y la pérdida de esas neuronas del cerebro va llevando que uno también vaya desarrollando una demencia. Entonces, la falta de circulación de sangre adecuada en el cerebro puede llevar a que uno haga una demencia, eso se llama una demencia vascular. Provocada por el desgaste progresivo de neuronas en determinadas regiones del cerebro. Este desgaste es más frecuente cuando la gente se va haciendo mayor, pero no se tiene que entender como un síntoma propio del envejecimiento, sino que es el resultado del depósito de proteínas anómalas que afectan regiones estratégicas de nuestro cerebro implicadas en funciones tan importantes como son la memoria, la concentración, el lenguaje o la percepción visual. El síntoma más característico de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria desde el principio de la enfermedad. Pero los pacientes con Alzheimer no pierden memoria de sucesos muy antiguos, sino que tienden a olvidarse de sucesos que ocurren en el día a día. Una conversación con un familiar, alguna noticia que hayan oído por la tele, no se acuerdan por dónde han dejado los objetos en su casa o, por ejemplo, no se acuerdan del día en el que viven. Junto con la pérdida de memoria, los siguientes síntomas que aparecen, por ejemplo, es la desorientación por su barrio, dificultad para reconocer rutas, para reconocer dónde está la casa de sus familiares. Y finalmente es muy importante resaltar que en la enfermedad de Alzheimer los trastornos afectivos o conductuales son muy importantes, con síntomas como la depresión, la ansiedad o la irritabilidad, que tienen un impacto en el día a día que a veces es más importante que la pérdida de memoria misma. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se basa sobre todo
en una buena entrevista entre el médico, el paciente y sus familiares para ser capaces de sacar a la luz todos aquellos síntomas que están teniendo un impacto en el día a día, así como ser capaces de concretar cómo estos síntomas han ido apareciendo en el tiempo, en los últimos meses o años. Junto con la entrevista médica, que es fundamental, es muy importante realizar un buen estudio neuropsicológico donde, a través de una batería de tareas cognitivas, podemos concretar si esos síntomas son propios de la edad o el paciente está teniendo déficits que van más allá de lo que es normal para el envejecimiento. Finalmente, es importante también disponer de pruebas de imagen, como una resonancia magnética cráneoencefálica, sobre todo para descartar otras causas que podrían provocar síntomas similares. Actualmente disponemos de varios fármacos para tratar la enfermedad de Alzheimer. Si bien es cierto que no hay ningún fármaco que consiga curar la enfermedad, sí que disponemos de diferentes posibilidades para mejorar los síntomas de la enfermedad. Disponemos de fármacos que pueden mejorar la memoria o la concentración, disponemos de fármacos que mejoran las actividades del día a día y, lo que es más importante, con los diferentes fármacos que utilizamos conseguimos que la enfermedad se mantenga más estable en el tiempo. Más allá de las alteraciones cognitivas, también es muy importante conocer que disponemos de muchos fármacos para mejorar estos síntomas a los que nos hemos referido antes y que son tan importantes como sería la depresión, la ansiedad o los trastornos de conducta.